Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Estamos en directo en Twitch. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible el poder retransmitir este evento, que para nosotros es muy importante porque es una zona para debatir, para aprender, para compartir. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre cómo pasar de asesor a empresario. Ser empresario en este sector es una actividad de alto riesgo, porque ser empresario, como estáis viendo en la imagen, pues conlleva buscar un equipo de personas, dirigirlos, motivarlos, tenemos que tener una organización, tenemos que tener unos recursos materiales, en este caso pues sería la tecnología, con el CRM, ERP, es decir, además de ser un buen asesor fiscal, además de ser un buen asesor laboral o aquello que hayáis estudiado o os hayáis preparado, pues imaginaros, ¿no? La cantidad de cosas que uno tiene que manejar para ser empresario. Yo no sé si en este sector hay empresarios que solo se dediquen a ser empresarios. Yo casi todos los empresarios que conozco dentro del sector, aparte de hacer estas labores, ¿no?, de recursos humanos, de organización, de buscar tecnología, de estar escuchando vídeos para intentar coger tips y aprender, además de eso, pues siguen siendo un asesor. Siguen haciendo la declaración de la renta, es posible que sigan hablando con clientes, asesorándoles a nivel laboral o a nivel jurídico o a otros con otras áreas de práctica, ¿no? Bueno, de todo esto es de lo que queremos hablar. Os voy a poner una imagen donde quizás os suene de un camino, ¿no?, que quizás muchos de los que ahora nos estáis viendo habéis pasado. Suele ser muy común que en un origen pues empieces aprendiendo, eres empleado, te veas con ganas, porque dices, hombre, donde yo estoy trabajando al final veo que todos los problemas los resuelvo yo, que los clientes están muy contentos conmigo, y entonces te animes a, bueno, quizás montarte por tu cuenta. Esta suele ser la frase, ¿no? Me voy a montar por mi cuenta. Incluso pues arrastres a esos clientes que tenían mucha confianza contigo, y además, como estamos en un sector donde, salvo que te dediques al ámbito procesal puro y duro, pues vas a tener unas cuotas mensuales, entonces ya no empiezas de cero, empiezas con unos clientes, ¿no? Incluso es muy típico en este sector, pues que robes, ¿no?, entre comillas, a esos clientes de donde trabajabas, y con eso ya pues puedes pagarte el alquiler, puedes más o menos tener un sueldo, pero claro, te das cuenta de que no eres Dios, de que tus 8 horas o tus 12 o las que puedas trabajar en un día, pues hay un tope, ¿no? Y que al final pues necesitas a gente, y claro, como pagar a trabajadores, pues también es, bueno, pues es un problema, ¿no? Porque ya significa que tienes que buscar un sueldo para ti, para comer, y el sueldo también de las personas o personas que estén trabajando contigo, ¿no? Entonces, bueno, suele ser muy común el buscarte un socio. Es muy común también que te salga mal, porque yo creo que todos los que son empresarios actualmente pues han vivido la experiencia de haber tenido un socio en el camino o varios socios, y por razones X pues es complejo, ¿no? Al final es como una pareja, pues es complejo porque tienes que estar conviviendo todos los días, tiene que haber mucha sintonía, tiene que haber una mentalidad y mucho foco. Pero bueno, yo creo que esa suele ser la fase inicial, ¿no? Una vez que ya eres freelance, pues intentar colaborar o ser socio, y a partir de ahí pues llegan ya los primeros trabajadores, y te das cuenta que cuando empiezas a tener una organización bueno, mínima, ¿no?, con ese equipo, pues empieza a ser todo un poco caos, ¿no? Porque a lo mejor no habías pensado en los procesos, se olvidan cosas por facturar, y es cuando empiezas a preocuparte pues por crear unos procesos, por intentar que todo el mundo dentro del despacho trabaje de una forma similar, o haya, bueno, pues un camino que sigamos todos para que los clientes estén bien atendidos, haya un onboarding, haya una forma de llevar los expedientes, y cuando ya empiezas a crecer y ya tienes una organización, pues te das cuenta que a lo mejor la tecnología que tenías, que a lo mejor era un Excel o eran herramientas muy sencillas, pues requiere de algo más potente, ¿no? Y al final, ¿para qué? ¿Para qué nos montamos como empresarios? Yo estoy convencido que muchos de nosotros, si trabajásemos en una empresa por cuenta ajena,
quizás podríamos estar ganando lo mismo, quizás podríamos estar viviendo mejor. Esto es algo que muchas veces lo hablamos entre nosotros, trabajas para otro. Bueno, sí, te despreocupas, fijaos, ¿no? De recursos humanos, de organización, de tecnología. Oye, tienes tu sueldo, porque si te montas como empresario, se supone que una de las metas más importantes es la económica, ¿no? Es decir, lo haces para ganar dinero. Hombre, por supuesto, para intentar también tener libertad, de hacer las cosas como a ti te gusta. Es decir, hay muchos factores, ¿no? Pero quizás uno de los principales es el económico. Sé que a lo mejor nos estás escuchando ahora y dirás, no, pues para mí el económico no, para mí simplemente tener la libertad de poder trabajar como yo quiero, cuando yo quiero, ya para mí eso es importante. Vale, perfecto. Podemos abrir un debate aquí de cuál es la finalidad, pero esto va a ser también muy subjetivo, ¿no? Pero, bueno, poniéndonos en un poco en plan mercantilista, por así decir, una de las finalidades es, o la de muchas personas que están en este sector, pues es la de intentar ganar pues un dinero importante que a lo mejor por cuenta ajena sería complejo. No quiero decir que el objetivo final sea ser empresario. Hay muchos freelance, muchos profesionales independientes, una opción muy válida, que, oye, quieren tener esa independencia, no quieren trabajar por cuenta ajena, pero tampoco quieren ser empresarios teniendo un equipo de trabajadores con tantos rollos de procesos y tecnologías. Simplemente, oye, quiere trabajar el tiempo que él considere oportuno, quiere tener esa libertad, trabajar a lo mejor por proyecto. Es decir, esto empieza a ser muy común. En nuestro sector estamos viendo cómo el número de freelance cada vez es mayor, pero a mí me gustaría que hoy pudiésemos crear un debate sobre cómo ser un empresario de éxito, ¿no? Dentro de nuestro sector, qué pasos son los adecuados, qué cosas son las que no deberíamos hacer. Yo creo que hay algo que yo no sé si es la edad, según te vas haciendo más mayor, y esto lo escucho a mucha gente, ¿no? Diciendo, yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Es decir, lo que no quiero lo sé, ¿no? Pues a lo mejor hoy también sería interesante hablar de lo que no debería hacer un empresario en este sector. Bueno, no me voy a enrollar más. Hoy tenemos a 4 invitados, 2 de ellos nuevos en este twist. Voy a pasar a presentarlos. A ver, lo tengo por aquí. Creo que ya los estáis viendo. Voy a empezar con Natacha. Ella está en Canarias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cuál es tu despacho, dónde estás, qué tipo de clientes tienes, de una forma Vale, muy breve. bueno, pues gracias por invitarme. Pues yo empecé sola en el año 99 y en enero de 2001 constituí a EBF Consulting. Entonces ya llevamos un trayecto de 20 y pico años. 90% de la clientela nuestra es extranjero, principalmente Irlanda y Reino Unido, porque yo soy inglesa. Y no tengo socios. Y ahora pues contamos con un despacho en Lanzarote y un despacho en Las Palmas y también en Madrid. Y entonces hemos crecido durante estos años de esa manera, a nivel nacional y internacional. Pues bienvenida, Natacha. Vamos a dar la palabra ahora a Eva Ballester, que ya estuvo con nosotros, con esos atuendos Look, que te pusiste navideños, con tus gafitas, tu gorrito. Estaba muy guapa, Eva. ¿Cómo estás? muy bien, José Pedro, ¿cómo estáis todos? Nada, encantada de volver a estar aquí y de contar también un poco mi experiencia. Yo, a diferencia de Natasha, yo solo llevo 4 años siendo freelance. Yo me he quedado por ahora en ese peldaño que tú hablabas. Y la verdad es que me voy abriendo camino y mis clientes, a diferencia de muchos de los vuestros, mis clientes por ahora son solo empresas, no tengo cliente particular. Y aunque la trayectoria va a ser muy diferente a vosotros, creo que también a quien nos pueda escuchar que tenga 40 y que se encuentre en la misma situación que yo, porque yo estoy trabajando siempre en multinacional, pues eso, te encuentras con 40 y de repente, pues eso, que no sabes, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor ahora, a lo largo de todo el debate, pues les puedo dar tips para que también se animen, no se desesperen y que vean que nos acaba el mundo en la multinacional y que se vive no muy bien, pero se vive muy contenta.
siendo freelance empresaria futura. Pues vamos a dar la palabra ahora a José Antonio. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Nada, bueno, yo soy José Antonio Avellaneda. Bueno, empecé a trabajar, pues bueno, yo tengo un despacho en Ibiza. Estoy especializado en las colaboraciones porque aquí en Ibiza, por ejemplo, somos 4 personas. Colaboro con un despacho de abogados que está aquí en Ibiza, que son 3 personas más. Y después de empezar por cuenta, digo un poco porque luego posiblemente saldrán cuestiones relacionadas. Yo empecé por cuenta ajena, como casi todos, tuve 5 años, luego estuve como profesional y en el 99 pues creo pues, la sociedad que ahora con la que continúo trabajando, ¿no? Digo que colaboro en Ibiza con un despacho de abogados. He colaborado con Confialia de forma, pues yo qué sé, bastante satisfactoria, porque bueno, a raíz de que Confialia tiene una vocación, tiene una vocación respecto a los procesos, pues bueno, pues gracias a eso pues me introdujo dentro del mundo de los procesos y del tipo de trabajo de esa manera. Y bueno, y ahora recientemente pues he dejado de colaborar con Confialia y estoy colaborando con un despacho de Madrid, que es Ecovis, de que hemos adoptado esa marca, y a partir de ahí pues, soy economista y me dedico básicamente al asesoramiento fiscal y a las periciales. Germán, bueno, ya muchos de los que nos siguen ya seguro que te conocen, pero bueno, para aquellos nuevos. Pues bueno, mi nombre es Germán Pérez, soy el director de una serie de despachos que estamos situados en Baleares. Concretamente tenemos 3 despachos en Mallorca, aunque damos servicio a todos los clientes de las islas, y somos un equipo de unas 30 personas. Y nada, estamos un poquito, hacemos los servicios típicos con una vocación de gestión por tareas y procesos. Bueno, no sé si tengo que decir gestión por tareas o gestión por procesos, pero bueno, gestión por tareas. Hoy puedes decir lo que tú quieras, Germán. Gracias. Venga, vamos a empezar el debate. ¿Empezamos definiendo qué es ser empresario en su estado puro, Germán? Empresario versus asesor, ¿quieres decir? Eso es. Mira, para mí, empresario, en el fondo es una empresa de servicios. La definición que a mí me gustaría de alguna manera aportar sería aquel que no se niega a crecer. O sea, un empresario es aquel que está en su ADN el crecer, el no decir que no al crecimiento, evidentemente modelarlo y de alguna manera gestionarlo, pero no dedicar esfuerzos al no crecimiento. Que eso es lo que de alguna manera yo lo diferenciaría para ponerle etiquetas del asesor. O sea, yo digo todos los caminos son válidos, pero el empresario, en nuestro caso de una empresa de servicios, es aquel que gestiona el volumen de trabajo para seguir creciendo. Bueno, eso yo sería un poco la definición sin extenderme. Vale, pero ya vamos a empezar a crear un poco de debate sobre eso. Imagínate que yo tengo 30 personas y digo, me quiero mantener con 30 personas. ¿Dejaría de ser empresario según tu teoría porque ya no quiero crecer? Bueno, de alguna manera has llegado a tu límite de empresario. Tu límite de empresario sería 30 personas, pero para mí un empresario es aquel que después de la 30 llega a la 31. Y no hablo de personas, hablo de crecimiento de facturación, de crecimiento. O sea, eso es un camino que una vez que lo coges, te puedes detener. No sé si te quitan el título, si viene el ministerio y te quita el título, creo que no. Pero bueno, en principio, desde el momento que no creces, dejas de ser empresario, desde mi punto de vista. Venga, Natasha, tu concepto de empresario. Mi concepto de empresario sería, bueno, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Germán, pero creo que en nuestro sector, precisamente hablando del profesional a empresario, yo diría que es cuando tú puedes, el empresario para mí es una persona más lejos de la empresa y permite que la empresa se lleve sin que tú estés físicamente allí. Y eso para mí ha sido el gran cambio a la hora de convertirme de profesional a empresaria.
Aunque no digo yo que en nuestro sector estamos 100% separados de ser profesional y empresario. Entonces, No sé si me he explicado bien. Sí, yo creo que te he entendido. Para ti es intentar montar una estructura, hacer un esfuerzo, lo que hablábamos al principio, ¿no? En recursos humanos, en dotar todos los medios, ¿vale? Materiales y humanos, para intentar que la empresa vaya evolucionando sin que tú tengas que estar profesionalmente haciendo rentas, haciendo nóminas, es decir, que... Exactamente, tú no estás, es decir, yo puedo estar por cualquier lado del país, pero el despacho sigue en funcionamiento. Yo no tengo que estar ahí físicamente en la campaña del impuesto sobre sociedades, yo no tengo que estar ahí presentando el impuesto sobre sociedades, que yo ya pasé años haciéndolo. Entonces, eso para mí fue uno de los gran cambios que cuesta también hacer ese cambio cuando uno está acostumbrado a hacerlo, empezar a soltar un poquito esa costumbre de pensar que tú tienes que estar ahí físicamente y tener una plantilla de personal que te permite pues ya empezar a formar visión para la empresa y trabajar hacia eso en vez de solo estar ahí físicamente en tu escritorio trabajando. Por seguir un poco, y ahora doy la palabra al resto. Y ahora para ti, una vez que ya has intentado conseguir tener esos recursos materiales y humanos, ¿cómo es el día a día o cómo debería ser el día a día del empresario? Natasha. El día a día del empresario, pues dedicarse más bien a ser gerente, dedicarse a desarrollar la visión de la empresa, dedicarse a asegurar que hay herramientas con la tecnología que tenemos hoy en día para hacer la gestión de tareas y no sé si está bien, porque a lo mejor hay escritores cuando hablan de empresarios, pero yo siempre digo, estoy siempre detrás y me cuestiono, ¿debería estar siempre detrás? Cuando supuestamente ser empresario muchas veces la gente dice, pues debería llevarse solo, pero yo diría, en mi caso, quiero estar detrás y como tengo las herramientas en situ, pues me permite hacerlo sin estar ahí físicamente haciéndolo. Has dicho muchísimas cosas interesantes que he ido apuntando y que luego las vamos a debatir. Venga, Eva, para ti el concepto de empresario. Pues para mí es el momento en el que hay alguien más que aporta valor. O sea, llega un momento en que cuando en mi caso estoy yo sola y yo soy la que aporta valor y me contratan a mí o no me contratan a mí. Pero en el momento que hay alguien más que aporta ese valor y que te están al final unen y te contratan por tu marca, por tu forma de hacer, pero no eres solo tú, hay alguien más ahí. Independientemente de que sea un administrativo, una secretaria agradable que coge el teléfono o un secretario, vamos a quitar ahora lo de los géneros, pero alguien más y en el que estoy de acuerdo con vosotros dos, con Germán y con Natasha, tienes que querer crecer, tienes que pensar en la estrategia, pero esa estrategia y ese crecimiento es a partir de una masa crítica o de facturación o de personas. Está claro que en los inicios de una empresa como tal, no puedes ser empresario porque tienes que ser empresario, el que hace la web, el comercial, el que hace la contabilidad, haces todo, ¿no? Entonces eso para mí no es ser un empresario, es más pues ir sacando el trabajo adelante. José Antonio. Mira, yo voy a intentar traer... hay un libro que es de un autor, creo, bastante suficientemente conocido, que se llama Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que la primera, todos más o menos estamos hablando, yo creo, un poco de lo mismo, y él realmente lo define muy bien, ¿no? Y es cuando diferencia empleado, que es empleado, todos sabemos lo que es un empleado, es un trabajador por cuenta ajena, de profesional, que es la persona, que el profesional puede estar por cuenta propia o por cuenta ajena, pero el profesional es esa persona que, pues ya te digo, puede trabajar por cuenta ajena porque tiene una cualificación muy importante, tiene una cualificación elevada, o puede ser profesional por cuenta propia, ¿de acuerdo? Es un abogado que trabaja solo, o un freelance al que nos estamos refiriendo. Y él habla de empleados, de profesional, y dice que estos dos roles tienen que pasar al que estamos definiendo ahora, que es el de empresario, que es el de gerente de tu propio negocio, que es cuando más o menos comienza a funcionar solo. Y donde tenemos que acabar todos, o donde tendríamos que acabar todos, pero yo creo que
cuando estamos hablando de despachos profesionales, lo veo mucho más lejos, es el de inversor. Inversor es cuando ya has pasado ese proceso de empleado profesional y gerente, o en este caso empresario, y eres un inversor en el que la actividad en la que estás, la actividad te está dando lo que se llama ingresos pasivos. Es decir, algo que tú ya ni siquiera tienes que ir. Y en ese caso, pues a partir de ahí, pues el concepto de ingresos pasivos, no sé si es algo que es demasiado ya, nadie ni siquiera se lo ha planteado, ¿no? El que su despacho funcione y aparte del despacho pues tenga otro tipo de actividad, el despacho sea una actividad. Entonces, Germán, yo llego ahora a un despacho, llamo a la puerta, me atiende el dueño y yo le pregunto, ¿tú haces renta? Y me dice, sí. Entonces yo le respondo, entonces tú no eres empresario. ¿Es así? No, Vaya para mí lío que no. tengo. No, para mí no. Pues tú puedes hacer rentas y ser empresario. O sea, Florentino Pérez estoy seguro que vende. Florentino Pérez te aseguro yo que vende. O sea, si no voy mal, el tren a la Meca posiblemente no lo hizo el becario que entró en el departamento comercial. Esa venta no la cerró el becario. Casi seguro, ¿vale? Entonces, Florentino Pérez está vendiendo. Tú dirás, bueno, sí, pero vende desde su yate en no sé dónde. Bueno, sí, pero está vendiendo, ¿vale? Entonces, hacer una renta no significa que dejes o no ser empresario. Todos en vuestro sector, y tú, José Pedro, conoces un montón de gente de nuestro sector, conocemos a compañeros que crean sistemas para no crecer. O sea, por ejemplo, tú dices, oye, ¿hacéis renta? Dice, no, sí. Bueno, hacíamos rentas, pero es que ahora las damos a otro despacho porque nosotros ahora ya las rentas no. O sea, has decidido no crecer en este sector. A ver, luego cada caso es un mundo y tú puedes de alguna manera subcontratar servicios. No hablo de eso. Hablo que, o sea, nuestra profesión, normalmente si haces las cosas bien hechas, creces. Y Eva, le pasará, y seguro que cada vez está yendo más, llega un momento que tiene que decidir si poner sistemas de freno o dar el primer paso a ser empresaria. O decir, hostia, pues voy a coger una persona, ya sea subcontratada o no, porque ahora ya no puedo abarcar más proyectos, ya tal, necesito coger una persona por horas o subcontratar parte de los trabajos y tal. Entonces, para mí, ese es el gran paso, no hacer o no hacer una renta, desde mi punto de vista. Y tampoco yo personalmente, o a lo mejor no lo he entendido bien, ¿eh? O sea, el concepto de inversor, para mí, que ha dicho José Antonio, es otra cosa. O sea, él mismo lo ha dicho, es un inversor. Pero el que la empresa funcione sin ti, tampoco no lo acabo de ver. O sea, sí que sería el concepto de inversor, como ha dicho José Antonio, pero no veo que te califica del todo como empresario. Es verdad que tenemos todos ese sueño que alguna que otra lectura y libros de autoayuda nos puede haber dado del empresario que está ahí con la caipiriña todo el día y tal, pero ya te digo, no sé, y habrá otros ejemplos, pero yo creo que un empresario, si realmente es empresario, de alguna manera sigue ejerciendo parte de sus funciones en mayor o menor medida. Hemos hablado al principio que es muy común cuando pasas de empleado a freelance, empiezas a tener los primeros empleados, te ves solo, es muy tendente o muy fácil caer en la tentación de buscarte un socio. Germán, socio sí, socio no, ¿por qué no? Socio sí, siempre socio sí. O sea, yo no he compartido experiencia con ningún compañero que no me haya aportado. En mayor o menor medida. José Antonio lo ha comentado antes. Estuvimos muchos años disfrutando de un camino juntos y que al final pues, hemos decidido de alguna manera buscar retos nuevos, pero vamos, yo siempre que he compartido experiencias con compañeros, hombre, a ver, alguna vez te puede llevar a alguna desilusión y he tenido en algún caso que decir, oye, o tú o yo, ¿no? Pero bueno, eso al final es la vida y eso no significa... O sea, las malas experiencias también se aprenden, pero yo siempre que he estado en contacto con compañeros
socios o no socios, y el Club de Innovación es un clarísimo ejemplo, siempre me han aportado. Yo soy un creyente de la sociedad y sí, yo para mí socios sí, porque de alguna manera también eso forma parte de según qué retos del empresario, ¿no? Que es que para según qué crecimientos necesitas quizás pues compañeros de viaje o sumar capital. Natasha, socio sí, socio no. Depende. En EBF Consulting, por ejemplo, no tengo socio ninguno, ¿vale? Y no me interesa tener socio tampoco. Sin embargo, es verdad que en estos últimos 2 años me he metido con otros proyectos, ¿vale? Donde sí somos socios. Tenemos una sociedad en Las Palmas que se dedica a la reestructuración de empresas, absolvencia y reestructuración se llama, y ahí pues somos 4 abogados, yo soy abogada y soy economista, entonces ahí somos 4 abogados donde hemos montado pues un joint venture, ¿no? Donde cada uno tiene su despacho y ahí tenemos pues un proyecto en común que estamos desarrollando que también es muy enriquecedor y ahí veo que ya cada uno tiene su trayecto profesional y tenemos mucho que ofrecer a un tipo de proyecto así tal cual, ¿no? Y también pues es verdad que me he metido en otro proyecto también con otro socio, pero en la empresa de EBF Consulting no, he tenido la oportunidad y no lo he cogido. A ver, yo creo que ahí son 2 cosas diferentes, ¿no? Una es que tu estructura principal eres tú, eres socia única, lo cual lo comparto, y otra cosa es que haya complementos donde no te importe que las cosas salgan mal, puesto que no depende quizás de ahí pues tus ingresos principales, sino, oye, como tú dices, todos son complementos o valores añadidos o otros ingresos que van sumando, ¿no? A ver, yo escucho a Germán, estoy de acuerdo, los socios son importantes, pero claro, cualquiera que nos esté escuchando, pues han dicho que es socio sí, entonces bueno, voy a intentarlo con un socio. Yo creo que habría que poner las experiencias que todos hemos tenido con socios que a lo mejor han salido mal. ¿Por qué salieron mal? ¿Por qué salieron mal esos socios? Natasha, ¿habéis tenido alguna vez en vuestra trayectoria cosas que os han salido mal con socios? Yo personalmente no, pero a la hora de asesorar a mis clientes, jolines, es que veo pocos que han salido bien. Es que es verdad, como asesora, la verdad es que he visto pocos que han salido bien. Entonces, pero no puedo hablar, como yo llevo solo un par de años con los proyectos donde estoy ya con socios, de momento vamos muy bien, no hay ningún problema. Pero como asesora, pocas veces sale bien, en mi experiencia. Yo tengo una máxima para eso y es, yo siempre digo, que tengan 2 requisitos, ¿no? Uno de ellos, es decir, o que tengan dinero, porque cuando te buscas un socio que a lo mejor no tiene esa parte económica, pues es complejo. Pero sobre todo para mí la más importante es que tenga mentalidad empresarial. Es decir, si voy a tener un socio, me va a estar discutiendo 30 euros de la cuenta de resultados, digo, macho, yo creo que no. Es decir, lo que es mentalidad empresarial, creo que el tiempo que estamos ahora perdiendo en mirar esos 30 euros, creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, sobre todo la mentalidad empresarial, ¿no? Es decir, pero José Antonio, ¿qué opinas con el tema de socios? Realmente hay los factores de fracaso respecto de los socios. Yo estoy muy a favor de los socios, ¿de acuerdo? O sea, porque siempre pongo el ejemplo, yo qué sé, pues si lo que pasa es que luego finalmente, si las grandes empresas son capaces de fusionarse, que al final luego nunca son fusiones entre iguales, ¿de acuerdo? O sea, porque, por ejemplo, yo qué sé, si 2 bancos se fusionan, ¿por qué no vamos a fusionar 2 pequeños despachos, ¿no? Cuando es mucho más complejo a nivel corporativo que se fusionen las empresas, ¿no? Lo que pasa es que a nivel ya más nuestro, hay ciertos factores de fracaso que identifican dónde se pueden cometer los errores, cómo se pueden cometer los errores, ¿no? Pues, por ejemplo, buscar un socio cuando en realidad no lo necesita. Es decir, tú has hablado del tema económico, pero igual es mejor, por ejemplo, buscar, o sea, si tu problema es la financiación, no digo que lo sea como ejemplo, ¿no? Igual es mejor buscar financiación bancaria, que sabes que el banco no va a querer votar en tu consejo, no va a querer votar en tu sociedad, ¿de acuerdo? Ni va a querer una parte, sino que se va a limitar a dejarte un dinero y cobrarte un interés, ¿de acuerdo? En cambio, un socio puede querer entrar en esa gestión. También a veces escoger socios
Otro factor de fracaso puede ser escoger socios que realmente, pues lo que digo, no necesitas en cuanto a... Si un socio tiene que complementarte, ¿de acuerdo? Y tiene que aportarte algo que tú no tengas, pero tiene que aportártelo de forma extraordinaria o de forma interesante. Es decir, igual no necesitas un socio, sino necesitas un empleado, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que a la hora de elegir un socio tienes que también pensar en eso. Luego también un factor también que suele ser un factor clave a la hora de fracasar las sociedades es ir a partes iguales. Es muy difícil que los dos socios o que los tres socios aporten exactamente la misma cantidad de trabajo y tal. Entonces, por ejemplo, supongamos, si tú aportas dinero y yo aporto trabajo, pues tú tienes que cobrar un interés por lo que aportas y yo tengo que cobrar un sueldo por lo que aporto. Si tenemos un tercer socio que es comercial, pues él llevará una comisión por los clientes que traiga. ¿De acuerdo? Es tratar a los socios, se remunera a los socios realmente por lo que están aportando. ¿De acuerdo? Y luego otro factor de fracaso, que tal vez sea el más importante, es la falta de comunicación y de confianza entre los socios. Por eso es muy importante intentar hablarlo todo desde el principio. ¿Para qué? Pues para que, si ahora que estamos en ese momento idílico de noviazgo, no somos capaces de fijar qué va a hacer cada uno, cómo lo vamos a hacer, y sobre todo, muy importante, el otro día, la semana pasada, lo comentaba con Rafa Ruiz de Castellana Consultores, una habitual en estos tweets, de acuerdo, al menos que sea citado, ¿no? Quiero decir, comentábamos estas cuestiones, ¿no? O sea, si tú eres, o sea, tú tienes que, cuando tienes un socio, tienes también que fijar cómo vamos a dejar de ser socios. ¿Me entiendes? Es importante fijar la entrada, cómo vamos a entrar y también cómo vamos a hacer en un momento dado no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, estos son una serie de factores que yo creo que son clave a la hora de determinar, pues, un fracaso. Eva, antes de comenzar el Twitch, decías una cosa que me ha gustado mucho, y es que un profesional no lo puede saber todo, ¿no? Es decir, tú montas una asesoría y eres un buen asesor laboral, oye, a lo mejor tienes la suerte de tener trabajadores, pero, oye, tener ese socio o ese compañero o ese colaborador que te complemente a nivel profesional es interesante, ¿no? Sí, sobre todo si quieres crecer y si quieres llegar a ser empresario. Porque es verdad que cuando estás tú solo tienes que estar muy focalizado y ser muy especialista, pero llega un momento en que esa necesidad de crecer la tienes que tener o por ti, que muchas veces la cabeza no te da para más, o sea, no puedes estar formándote toda la vida, o, como decía antes José, necesitas que alguien que te complemente. En el caso de las asesorías, pues alguien será muy especialista en fiscal y otro laboral, o alguien en mercantil y alguien en fiscal, porque de esa forma es más difícil que haya luego problemas, porque nadie se va a meter en tu trabajo, porque el otro no tiene ni idea. Luego ya estará el pacto de socios para dejar muy claro en momentos de conflicto qué es lo que se necesitará hacer o no, o las salidas o temas. Es verdad que yo también, que también hago periciales, tengo que hacer estudios de cuando hay un socio que demanda a otro, y eso es muy duro, y además son a veces por tonterías, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que se llegue a estos términos, se llegue a juicio porque ha habido una discrepancia en algo y tal? Entonces, al final, tienes que tener muy claro con quién te asocias si quieres crecer, y creo también, además, que es necesario. Y hay un factor suerte, porque una cosa es ser compañeros de trabajo, es decir, tú y yo nos podemos llevar fenomenal, pero a lo mejor no podemos ser socios, porque al final, en este caso, estamos cada uno, sabemos dónde estamos, pero a nivel, luego estando en la misma casa, pues esas cuotas de poder que tiene tener cada uno hay que tenerlas muy claras, cada uno dónde tiene y hasta dónde llega. Entonces, la idea también que habéis lanzado de que no tengan una parte alícuota completamente igual es lo mejor. O sea, es decir, aunque sea un 51 y un 49, pero que en el caso de conflicto sí que puede haber al final alguien que desbloquee el tema, porque si no, eso está abocado al fracaso. Yo estoy de acuerdo con Natasha en lo que ha dicho, que hay muchos clientes, ¿no?, que tenemos que al final terminan siempre mal, los socios, y es una realidad. Pero bueno, empiezan a haber figuras en nuestro sector donde no tiene que haber un socio como lo entendemos. Pues tú tienes el 45, yo tengo pues otra cantidad, ¿no? O a lo mejor somos 4 o 5 socios, sino la posibilidad de decir, oye, tenemos una marca, a lo mejor tenemos una sociedad
que es la vehículo para facturar, pero oye, tú eres laboralista, yo soy fiscalista, está muy bien, utilizamos una marca, lo tuyo es tuyo con tu CIF, lo mío es mío con mi CIF, y utilizamos a lo mejor un vehículo intermedio. Oye, pues si tú en laboral eres un crack y te tiras todo el fin de semana trabajando y facturas mucho, pues oye, pues fantástico para ti, creamos un poquito de sinergia. Oye, ya estamos viendo en nuestro sector que empieza a ser una fórmula fantástica, un poco sería esos freelance que se juntan en un modo colaborativo, donde ahí no hay que echarse no hay que tirarse los trastos, ¿no? Es decir, si uno trabaja mucho, es decir, o no trabaja, le va a afectar a su CIF y a su facturación o a su rentabilidad, ¿no? Es decir, que hay esas figuras intermedias que yo aconsejo. Hombre, yo creo que si te buscas un socio, no te busques un socio capitalista, ¿no? Yo estoy de acuerdo con José Antonio, busca financiación y ya está, ¿no? Porque realmente te va a aportar poco en resolver problemas en el día a día, que son muchos en nuestro sector. Yo qué sé, de buscarte un socio, búscate ese colaborador o ese socio, pues que te complemente en una materia. Oye, pues si tú eres fiscalista, pues oye, pues un laboralista. Y bueno, empezar un poco esa parte a lo mejor del vehículo puede estar bien, porque en el caso de tener que romper la relación, pues es sencillo, ¿no? Porque uno lleva unos clientes, otro lleva otro en su materia. Y oye, que el día de mañana funciona todo tan bien que a lo mejor queréis mezclar cosas, fantástico, porque ahí se mezclan a veces labor comercial con ideas, ¿no? Con recursos humanos, con procesos, con tecnología. Pues fantástico, ¿no? Es decir, bueno, pues sí se puede, es complicado, pero como toda la vida, como buscar pareja o como cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, es cuestión de paciencia. Germán, ¿añadirías algo más a esto? Sí, o sea, yo quería desmitificar esa frase de Natasha, que aquí en mallorquín, que aquí en Baleares se suele decir que un poco, o sea, los negocios a medias nunca, o sea, las cosas a medias nunca, pero, o sea, los negocios hechos de forma societaria con socios fracasan porque fracasan todos los negocios. O sea, yo diría que también fracasan los negocios con socios, pero no es porque sea el socio, es que el negocio fracasa habitualmente. No me sé los porcentajes de memoria, pero en 5 o 6 años la mayoría de negocios fracasan empresarialmente hablando, con socios y sin socios. Evidentemente, si has tenido socios, de alguna manera el fracaso se tiene que, de alguna manera, echar la culpa a uno de los dos, algo muy español, ¿no? Echarnos la culpa. Entonces, ahí hay una tensión, ¿no? Pero sin socios, posiblemente ese negocio también hubiera fracasado. Eso por un lado. Y luego, por otro, y un poquito siguiendo la línea que dice José Antonio, nosotros nosotros tenemos un pacto de socios donde hablamos de un concepto. Para mí hay dos grandes problemas en nuestro sector cuando hablamos de asociarnos o de tener socios con otros compañeros. Uno es la filosofía de gestión de despacho, que ahí somos 3 y hay 3 filosofías y es muy difícil ponerse de acuerdo, y José Pedro nos lo ha enseñado muchísimas veces, cada vez que hemos puesto de alguna manera que hemos compartido tecnología, pues uno lo ve de una manera y otro lo ve un 10% diferente, pero ya piensa que ese 10%, bueno, cada uno tiene nuestra forma de gestionar el despacho. Y lo otro es la cartera. La cartera es el misterio insondable, ¿vale? Todo el mundo ahí tiene una cartera que parece que sea el cáliz, ¿no? El santo grial, que no hay manera de valorarla y sigue siendo un problema. Nosotros lo que hacemos es valorar de alguna manera o acreditar lo que son las carteras de cada despacho o de cada compañero, por decirlo de una manera. Se documenta la forma en que se va a registrar esas carteras y valoramos lo que ha dicho José Antonio, la forma de salida. O sea, si tú sales, lo que se ha aportado antes, después, y se valora de determinada manera, ¿no? Para intentar romper esos problemas que, ojo, que según qué sociedades no las tienen, o según qué zonas de España no lo tienen tan grande como otras. Para mí, el País Vasco y Cataluña tienen un sentimiento asociativo muy superior al resto de comunidades de España, ¿no? Y de alguna manera el tejido empresarial lo demuestra. Nos han escrito en el chat, por cierto, nuestro compañero Daniel Agüera, bienvenido Daniel, ¿cuánto tiempo? Nos dice, para crecer de verdad
es imprescindible los socios profesionales. Todas las grandes firmas son de un buen puñado de socios. Completamente de acuerdo. Yo creo que los socios profesionales, lo decíamos antes, ¿no? No te busques un socio capitalista, búscate un socio profesional. Ahora bien, pues ese socio profesional serio, implicado, responsable, bueno, pues todas esas cosas que a todos nos gustaría tener a esas personas al lado, ¿no? Esas personas vitaminas que ahora se habla tanto. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Daniel Agüera, pero Deloitte, ¿qué contratará antes? ¿A Florentino Pérez o a un buen abogado? A O un buen, sea, a un buen yo creo que abogado, ¿no? Deloitte, yo creo, a un buen abogado. O sea, Deloitte puede conseguir los mejores abogados pagando. Es decir, nosotros ahora en proyectos de inversión societaria pequeño pensamos en socios que estiren con nosotros, ¿vale? Pero en proyectos empresariales más grandes, y en el club se están fraguando algunos y ya empieza a haber estructuras más grandes, o sea, contratar un gran profesional no tiene por qué ser de una forma societaria, ¿vale? Pero estoy totalmente de acuerdo con Daniel, ¿eh? Pero todo depende un poco del volumen, quiero decir, ¿vale? Me quería referir a eso. Sí, esto da para un debate interesante. Yo creo que en este sector, y lo estamos viendo, yo lo he criticado mucho, es decir, aquí con dinero no eres el rey del mambo. Podrás crecer, podrás comprar carteras, podrás comprar despachos, sí. Pero esos clientes los tienen que atender profesionales, ¿eh? Y encontrar buenos profesionales no es sencillo, ¿vale? Es decir, que el dinero, y lo estamos viendo, ¿cuál es la queja cuando hablamos entre nosotros? No hay profesionales, es muy difícil encontrar profesionales. Yo no escucho a nadie en el sector que tenga un problema de financiación o que tenga un problema de dinero. Es decir, yo creo que buscar un buen profesional, un buen abogado, es el Pero core eso, de. pero no es, Es el perdona, core, no es es, el core de un negocio, ¿eh? En sí, el pero no es nuestro, ¿eh? nuestro sector, ¿eh? No es nuestro sector, es nuestro país. Eva, ¿qué opinas? Respecto a los. Respecto a realmente, ¿piensas que el dinero es importante? ¿Piensas que los profesionales también es difícil No, encontrarlos? a ver, muchas veces en la soledad necesitas dinero para crecer y a veces como tu cuota o tu facturación no es suficiente, los bancos no te dan esa financiación de la que estáis hablando. Por lo tanto, tienes que buscar, o por lo menos si se diera el caso, a lo mejor era lo que yo estaba buscando, que por ahora no es el caso, pero el tema sería buscar alguien que te aportara además ese conocimiento, ¿no? Para poder crecer en otras áreas en las que tú estás más floja, pero que también pudiera aportar económicamente para poder dar ese salto y poder ayudar. Entonces, realmente al final estamos hablando de dos tamaños de empresa distintas. O sea, vosotros tenéis un tamaño de empresa, un nivel de empleados, un background de muchos años y desde mi punto de vista, que soy como la bebé todavía con pañales, pues mi punto de vista es diferente al vuestro porque las dificultades con las que yo me puedo llegar a encontrar, vosotros no las tenéis ahora. O sea, tendréis otras parecidas, pero vistas desde otra índole. Pero ¿no pensáis que a lo mejor cuando estás en ese apartado de freelance, que hemos estado todos, ¿no? En el comienzo, la gran mayoría, nos preocupaba el dinero cuando a lo mejor ahora si volviésemos para atrás, el dinero a lo mejor no era el problema. A lo mejor era buscar a ese socio porque lo que necesitas son manos. Yo creo que no necesitas manos. Hombre, si es un trabajador siempre vas a decir, es que me sale más barato tener una persona que la pago X que no a un colaborador que siempre me va a cobrar X más Y. Obviamente, ¿no? Pero si eres capaz de ir creando una estructura basándote en colaboraciones, bueno, ya llega un momento en el que cuando ya tengas una estructura grande donde los clientes sí dependen de ti, porque lo único que estás haciendo es subcontratarlo, pues llega un momento que a lo mejor ya tienes una rotación o una base que te va a permitir contratar personal, ¿no? Lo digo aquí porque muchas veces cuando eres pequeño siempre a lo mejor nos quejamos de si yo tuviese dinero, incluso fíjate con un despacho que hablaba ayer, según venía de viaje, me decía, bueno, ahora estoy en un momento donde he invertido, donde tengo a un 20 o 30% del tiempo del equipo libre, es decir, como que tiene a la gente, entre comillas, a un 70%, pero para mí ese es el empresario. Para mí, yo se lo decía, digo, es que esa es la apuesta, eso es una inversión, sabes que hay un 30% de tu equipo que lo podrías convertir en productividad,
Es verdad que a lo mejor ahora no lo tienes, pero ya tienes la base. Y eso es una inversión que va a tener un retorno porque te va a permitir ya no agobiar a la gente cuando vengan más clientes, bueno, estirar un poquito más y ser más flexible para revisar protocolos. Entonces, bueno, yo creo que para aquellos que nos están escuchando, que quieren iniciarse un poco en el ámbito empresarial puro y duro, que no se quejen del dinero. Yo creo que a lo mejor... Mira, hay un podcast que voy a sacar esta semana de un chico jovencito que ha montado una startup, que nos contó la experiencia, porque estuvo trabajando también unos meses en Lanzadera, ¿no? De Roy, ahí en Valencia. Y yo le decía, un jovencito, con 30 y tantos años, le decía, oye, si tú volvieses un poco a tus orígenes, ¿qué harías diferente, entre comillas, como empresario? Fíjate que no me dijo dinero. Me dice, si volviese otra vez al principio, ¿no? A pesar de su juventud, dice, me hubiese esmerado más en buscar un equipo. Cuando dice equipo es un equipo de colaboradores. Porque todas las startups ahora son todos freelance, lo asumen. Porque yo le decía, pero no te busques socios. Os lo digo en el podcast. Y él decía, bueno, yo creo que es una mentalidad nueva, ¿no? El decir, hombre, pero hay protocolos de estos negocios, ¿no? Ahora es startup en el que firman acuerdos, ¿no? De cuál va a ser la implicación de cada uno, qué pasa si uno al final no se implica. Entonces, me pareció muy interesante, ¿no? Esta nueva mentalidad startup donde, no sé, se me quedó un poquito grabado esa parte de montar equipo, ¿no? Y yo no he escuchado a ningún empresario en este sector que si volviese al origen, lo que hubiese cambiado hubiese sido esa mentalidad de equipo. Cuando digo de equipo es de colaboración, no estoy hablando de empleados, ¿eh? No sé, creo que da un poquito, esto da para un debate muy profundo. A José Antonio, que estás ahí asintiendo con la cabeza. Sí. No, yo justamente este concepto de equipo ocioso, de porcentaje de equipo, yo me he dado cuenta ya mayor, a mis 40 y tantos, a mis 40 y 15, 40 y 14. Quiero decir que me he dado cuenta de que es importante, claro, si tú tienes siempre el equipo dimensionado para el trabajo, para la carga de trabajo, nunca vas a crecer, porque la carga de trabajo que entre nueva no se va a poder gestionar y el mercado te regulará, es decir, no te llegarán nuevas oportunidades. Hay que tener en cuenta, y es aquí donde estamos dando vueltas un poco al tema, que lo importante, sobre todo, es el tamaño, y explicaré por qué, ¿no? O sea, daré mi opinión, ¿no? En general, todas las actividades profesionales que implican el paso por la universidad, pues nacen sin ese espíritu emprendedor que tanto estamos echando en falta, ¿no? Entonces, al final uno piensa que yo he estudiado Derecho y voy a trabajar como abogado. Nadie se plantea, creo que era el de Arriaga Asociados, el fundador, que estaba haciendo un máster, que no había terminado la carrera de Derecho todavía, pero estaba haciendo un máster, y hablaba con los abogados y decía, es que no entiendo cómo podéis hacer funcionar vuestros despachos así, si así nunca va a funcionar, nunca puede funcionar una empresa como estáis haciendo funcionar vuestros despachos, ¿no? Y un poco me llamó la atención, y de hecho Agrega Asociados, sí, trabajan abogados, pero realmente es una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, ya digo, como salimos de la universidad sin ese espíritu emprendedor, salimos de la universidad con esa ganas de hacer cosas y de ser técnicos. Nos cuesta mucho dar el paso de técnico a empresario. Y hay gente que, pues bueno, pues que le cuesta o le ha costado más. ¿Por qué? Porque al final pues nos gusta nuestro trabajo y no somos capaces de dar ese paso. Y es importante tener claro también que el crecimiento orgánico, se ha hablado al principio también de la importancia de la inversión. Es muy importante la inversión, es muy importante invertir en tu negocio, bien sea capital propio o bien sea capital ajeno. ¿Por qué? Porque el crecimiento orgánico no es suficiente. Yo el otro día justamente comentaba esta cuestión, ¿no? O sea, el problema que nosotros tenemos un problema, digo, hablando de despachos profesionales, y es relacionado con Hacienda, ¿no? A la administración, a Hacienda le interesa que seamos pequeños, le interesa que estemos atomizados. O sea, y ese realmente es su poder. Hasta que no nos damos cuenta de eso, no podemos seguir evolucionando y no sabemos la importancia del tamaño. Hay un tamaño mínimo de despacho que es inviable y que cada vez ese tamaño mínimo es más grande. Yo cuando empecé, pues era más, se podía empezar y llevar contabilidades casi desde casa. Hoy en día se ha sofisticado todo tanto que prácticamente comienza a ser un problema. Hay que pensar una cosa. Pensemos, por ejemplo,
que cuando nos ponemos a ejercer, cuando nos ponemos a trabajar de lo nuestro, nosotros o sea, la contraparte, volviendo al tema de Hacienda, volviendo al tema de la tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo, para los asesores laborales, no es de nuestro tamaño. Es como si, por ejemplo, decidimos comenzar a jugar partido de tenis y hay 2 raquetas y una la cogemos nosotros y la otra la coge Rafa Nadal. El partido no tenemos muy pocas posibilidades de ganar. Entonces, por eso es importante el saber que el tamaño es importante y que tenemos que buscar ese complemento, lo hemos hablado, ¿no? O sea, complementarnos con esas partes que realmente nosotros no podemos aportar, ¿no? O sea, hay que pensar en eso. Entre los despachos que en el día a día, ¿no? Pues hablamos, sobre todo en el Club de Innovación, yo lo que percibo es que hay como un ánimo de intentar acortar plazos. Es decir, Natasha al principio nos ha dicho ya casi 20 años, desde el año 99. Son muchos años ya los que han pasado picando piedra, clientes, personal para montar un equipo. Supongo que los demás también, ¿no? Germán también muchos años ahí picando piedra. Y creo que desde un punto de vista empresarial hay un reto bonito, que es intentar eso que hemos hecho en 20 años. ¿Qué significa? Que en los próximos 20 años vamos a hacer el doble. Es decir, yo creo que es muy importante. El empresario para mí es el que intenta llegar al destino también en el menor tiempo posible, ¿no? Es decir, hay personas que para llegar al destino B lo hacen en 20, otros lo hacen en 15 y otros lo hacen en 5 años, ¿vale? Y tú dices, bueno, el que lo ha hecho en 5 años se está ahorrando muchos años en el camino. Y hay gente que es verdad, que tiene una capacidad, un don, o es que es muy listo, o es muy trabajador, o tiene suerte a veces. Pero para mí los plazos son muy importantes, Germán. ¿Piensas lo mismo? Totalmente. O sea, yo creo que una parte del empresario es aquel que se marca un destino y lo intenta cumplir. Ese destino, cada uno lo visiona de una manera u otra. Hay quien cree que en 5 años pues, va a tener un super despacho de 200 trabajadores y hay otro que no se lo puede ni imaginar, ¿no? O sea, cada uno tiene la visión que tiene. Un poco el reto del empresario pues es de alguna manera escribir un poco cómo llegar a esa visión, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Un poquito lo que decía Natasha, ¿no? Estar pensando en la estrategia, en la misión, en la visión de la empresa y de alguna manera ponerlo por escrito, ¿no? Porque hay algo relacionado con lo que ha dicho José Antonio y quería soltarlo, ¿no? Que estamos ahora hablando de nuestros despachos y tal, y bien, y estamos un poco en nuestra dimensión porque nos rodeamos de más o menos semejantes, ¿no? Pero yo últimamente viajo bastante a Madrid, me fijo en las 4 torres, ¿no? Que es lo que son 4 o 5, ¿no? Que son 4 o 5. 4 y media. Bueno, 4 y media, ¿no? Y creo que hay 2 que le podemos dar más vueltas, le podemos dar menos vueltas, pero que hay despachos profesionales y están arriba del todo con una publicidad bien grande de un despacho profesional. Tú dirás, hombre, Price, no sé qué es, ¿no? Price está allí o KPMG y tal, ¿no? Dice, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Bueno, depende de la visión que tengamos, ¿no? Entonces pues bueno, también es un buen objetivo, ¿no? Marcarte que nuestro trabajo puede llegar ahí a una de las torres, ¿no? Pues cada uno se marca sus objetivos, ¿no? Germán, me alegro muchísimo, de verdad, que hayas abierto esta otra puerta, que es la de los miedos, la de los complejos, bueno, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Que somos un sector con muchísimos miedos. Yo creo que podríamos estar facturando muchísimo más, quitándonos muchos problemas y no sé por qué sucede esto. No lo sé. Quizás a lo mejor tenga que ver con la soledad del empresario, ¿no? Porque como decía Natasha, dice, es que si me va mal me pego la leche yo solo, ¿no? Pues no tengo un respaldo detrás de otro socio, ¿no? Que te pueda apoyar. Es decir, eso también, para lo bueno y para lo malo, tener socios también afecta en esto, ¿no? Ya, pero creo que eso es un trazo de ser humano en cualquier sector que uno está trabajando y creo que el tema del empresario es
se trata de cuando ya has empezado como profesional y ya ves que tienes esa tendencia de acabar como empresaria, pues entonces es sacarte de esa zona de confort. Y una vez que tú tienes la capacidad de sacarte de esa zona de confort, e investigar lo que son las necesidades de los clientes también, porque antes estaban hablando de los colaboradores. El BFE, aunque nunca ha tenido socios, hemos tenido muchísimos colaboradores, porque al tratar con extranjeros hemos tenido que identificar lo que son las necesidades de esos clientes. Entonces, si una persona tiene que solicitar una licencia de apertura, pues necesita contar pues un ingeniero eléctrico, necesita contar con una... Entonces, nosotros hemos tenido muchos colaboradores en ese aspecto, porque lo que hemos hecho es nos hemos enfocado en la necesidad del cliente, ¿vale? Y luego hemos identificado eso y hemos formado el producto a través de eso. Y yo creo que eso también es importante. Entonces, volviendo al tema de los miedos, pues eso es en cualquier sector y es simplemente cuestión de trabajar esos miedos, quitarlos y en cuanto tengas esa capacidad de quitar esos miedos y meterte fuera de tu zona de confort, ya empieza a crecer el negocio. Yo creo que somos muy conformistas en este sector, ¿no? Incluso las cuotas fijas para pagar los sueldos, pagar todo y si ya llegan algunos extras y con eso encima gano dinero, como si, pues fantástico. ¿Cómo que fantástico? Eso es que tiene que llegar sí o sí, ¿no? Es decir, yo no he visto a nadie cabreado porque el año pasado solo obtuvo una rentabilidad de un 10%. No he visto a nadie cabreado por eso. Es como... Al hilo de lo que dices, José Antonio, el tema de las cuotas, yo creo que ahí también un poco va unido a la aversión al riesgo. Yo no sé por qué el sector, somos personas o el perfil de persona tiene una aversión al riesgo mucho menor que en otros sectores. Que además, como sabes que tienes unas cuotas fijas, eso ahí está. Y eso también ¿qué te hace? Pues que no te permite el poder innovar, el poder pensar en otras cosas para mejorar para tu cliente. Entonces se te van cerrando como tu abanico de posibilidades de crecimiento y al final es tan fácil como, igual que en mi caso, tengo que empezar a dar el paso un poco más, pues en el caso de que se vaya a crecer o que se te quite ese complejo que decís, es un poco de ir probando, prueba-error, es prueba-error. Y con una campaña de marketing y aportando un valor diferencial de esas cuotas es la forma de hacerlo, ¿no? Pero hay que cambiar el perfil interno que tenemos de esa versión. O sea, poquito. Pero sí, yo creo que eso también hace que no se crezca lo que se debería crecer. Y otro punto de vista que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver, es la cantidad de legislación que hay, que cuando te has aprendido una cosa te la han cambiado. Con lo cual, te preparas algo muy bien, haces una campaña o te dedicas a asesorar en eso y al mes siguiente se te ha ido. Entonces, pues dices, pues ¿para qué? ¿No? Germán, perdona, José Antonio. Un poco, que yo creo que es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Es unas cosas que si yo volviera a empezar o si alguien me preguntara, le animaría a que no lo fiara todo al crecimiento orgánico de la cuota, ¿de acuerdo? La cuota es como el zoo de los asesores, ¿no? O sea, quiero decir que ahí estás ahí tranquilo y la comida va llegando y no te plantean, es como la reserva, o sea, si no es el zoo, es la reserva, ¿no? Donde estamos allí, creemos que estamos en libertad, pero realmente, pues al final nos van trayendo la comida y vamos un poco... Entonces, yo si volviera a empezar, no lo fiaría todo al crecimiento orgánico y pensaría que, bueno, pues que hay que hacer otras cosas, como estábamos comentando, ¿no? Arriesgar un poco más y, sobre todo, pues que la inversión es lo que puede marcar un poco la diferencia entre una asesoría y otra. Oye, y algo que todos estaremos de acuerdo es que el dinero no lo ganamos con las cuotas mensuales, el dinero lo ganamos con los extras. Y el extra, la última estadística que hemos hecho la semana pasada en un despacho, asesoría contable y fiscal laboral, puede estar representando entre un 10 a un 20% de toda la facturación, ¿no? Y si ahí están realmente nuestras rentabilidades, pero estamos tranquilos porque podemos pagar el alquiler, podemos pagar el agua, podemos pagar a los empleados, ¿no? Entonces entramos ahí en un bucle un poco como tú decías, José Antonio, de ese zoo, ¿no? Donde, sabemos que
que no nos va a faltar la comida, que estamos ahí tranquilos. Natasha, si volvieses para atrás, ¿qué no harías como empresaria? ¿Qué no haría? El Pues socio no ya sé, el socio ya te lo has quitado. El socio ya no le tienes. yo estoy feliz con cómo ¿Sí? no hay nada, sí, no creo que hay nada A lo mejor que tuvieses... a lo mejor que hubiera hecho diferente. Pues yo creo que hubiera empezado la transformación de profesional a empresaria antes, unos años antes. Lo que pasa es que eso es el trayecto de la vida. Cuando tienes familia y tal, entonces tienes que hacerlo en el punto que te conviene, ¿no? Pero si podría dar marcha atrás, pues hubiera hecho esa transformación antes. Pero es lo único. Hay otro miedo, Germán, en nuestro sector y es a pagar bien a la gente, ¿no? Yo creo que un buen profesional, una de las cosas que vas aprendiendo como empresario es que lo caro es barato, ¿o no? Sí, pero bueno, el tema de la remuneración tiene la duración relativamente corta. Lo que pasa que sí que yo creo que hay que remunerar a la gente con un fijo y un variable para que de alguna manera, si esas personas generan un valor que se monetiza, pues que realmente vayan a esas personas, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Pero luego también yo veo algún compañero y bueno, y posiblemente nos pasen en nuestros despachos también, que al final, o sea, a mí me ha pasado personas que han tenido variables durante X años, decían que no habían tenido subida de salario, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si este año, por ejemplo, ha habido dos pagos de variables, ¿no? Que equiparan a dos pagas extras y tal. Y dice, bueno, sí, lo de la paga sí, pero lo que es el salario, digo, bueno, pero vamos a ver, al final es un todo, ¿no? Al final tú lo vas sumando. O sea, no sé, es el tema del salario, pues bueno, tiene sus complicaciones, pero yo creo que sí, o sea, es injusto que si para mí, que si, y además es una fuga de talento, que si no remuneras bien al equipo humano y no le haces partícipe de los resultados, pues se te van. Pero también es cierto que según qué momentos puede haber momentos de una tensión importante en un despacho, porque a lo mejor está en una etapa de crecimiento o está en una etapa de transformación o lo que sea, quizás esos beneficios no están llegando precisamente porque están invertidos o esa liquidez no existe porque están invertidas en esa transformación y como ya no, eso en un momento inicial del despacho sí que hay muchas buenas sinergias y hay mucha ilusión y hay mucho engagement, ¿no? con el proyecto, oye, después de unos años intentas hacer una transformación, intentas recuperar esa conexión que había al principio y no siempre es fácil, ¿eh? Es un tema muy sensible el tema de la remuneración. Eva, ¿alguna cosita que quieras añadir al debate? De temas de personal y eso poco. La verdad es que poco puedo hablar. Yo sí que sé que para también crecer, además te lo comentaba el otro día, creo que tienes que tener también la oportunidad de que confíen en ti. En el sentido de que tengas colaboradores que apuesten por ti también para que tú también puedas tener confianza y también demostrar que el producto que tú estás ofreciendo está en los estándares de calidad que dices y que ellos también esperan, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan a apostar por ti, tú ya también te sientes con el valor suficiente pues para empezar a hacer campañas de marketing o aparecer en LinkedIn o hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando antes hablaba al principio de aquí de la charla, que para gente que se ha encontrado en mi situación de estar toda una vida en una empresa y que ve que luego ya no ofrece más oportunidades en una empresa, el hecho de empezar por tu cuenta para llegar a crecer o simplemente quedarte en un simple freelance es una opción muy bonita y creo que te hace crecer mucho como persona. Entonces, también tienes que eso, sacar lo mejor de ti para que al final estés en el mercado, ¿no? Como pueden estar las empresas que hay a tu alrededor. Yo quiero, para terminar, añadir otro punto al debate.
y es que quizás el empresario del pasado no tiene nada que ver con este nuevo empresario del futuro. Yo creo que el empresario del pasado era el que montaba un equipo de trabajo, normalmente por cuenta ajena, se lograba un poquito despojar de hacer la renta, hacer el impuesto a sociedades, está fantástico, pero claro, vamos a un mundo ahora muy colaborativo, vamos a un mundo donde nos vamos a tener que habituar a tener colaboradores que no van a pensar igual que tú, no como un trabajador que agacha la cabeza, entre comillas, y oye, pues si el jefe ha dicho esto, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener que tener alrededor freelance que son top, que no los tienes que pagar mensualmente, pero son top. Eso es lo bonito que ha traído la colaboración y ha traído la tecnología, que ganan todos, que es un win-to-win. Y yo creo que esa mentalidad de empresario basado el crecimiento no en cuenta ajena, sino en buscar esos profesionales, ya lo estamos viendo en el ámbito legal, quizás más puro, ¿no? Procesal o la abogacía en grandes despachos, ¿no? Donde salía en la prensa, creo que esta semana, ¿no? Ya cada vez abandona más el precio hora, se van más a proyecto, ya no quieren trabajar muchos profesionales por cuenta ajena, ya quieren trabajar de freelance y solo cuando les apetezca. Claro, eso cambia las estructuras a cualquier despacho grande, ¿no? Es decir, pasar de yo tengo un sueldo más unos bonus, como decía Germán, que está fantástico porque, oye, hay sueldos muy importantes, a decir, oye, a lo mejor a mí solo me interesa trabajar 6 meses en un proyecto, a lo mejor los otros 6 meses me voy a navegar o simplemente estoy con la familia. Claro, eso desde un punto de vista empresarial nos estalla la cabeza, porque es como que solo te iba a tener 6 meses y el resto de los 6 meses esto quién lo trabaja, quién lo hace, ¿no? Encima llega el teletrabajo, encima ya no es de 9 a 2 y de 3 a 6 y media o a la hora que sea, entonces ahora ya la gente por lo mejor puede trabajar más por la noche o más por la mañana, entonces son nuevas fórmulas de trabajo, nuevas formas de colaboración, se trabaja más por proyecto, esto las tareas nos va a ayudar porque nos va a permitir subcontratar mucho mejor. Pensar que el 52% aproximadamente de nuestro sector son freelance, estamos hablando de la mitad del sector, estamos hablando de 30 y tantos mil freelance en nuestro sector. No sé si esto también cambia el cómo entendemos al empresario, ¿no? De tengo un equipo trabajando, todas a mis órdenes, todo sí, lo que usted diga, pagas a final del mes, los das un bonus un poco para incentivar y todo fantástico, ¿no? Cuidado, porque ese modelo también puede cambiar, no sé qué pensáis. Yo pienso que el liderazgo, y un poco lo uno con lo que decía Eva, es muy importante y hoy en día no se puede gestionar un proyecto empresarial sin una cierta capacidad de liderazgo, con errores y aciertos. Y sí que de alguna manera hay que buscar un equilibrio entre prácticamente en todo lo que hemos dicho, ¿no? Y perder el miedo también, y quizás aquí hay algo de experiencia personal, perder el miedo también es creer más en ti mismo. Y si tiene que ser poner encima de la mesa tu proyecto y seguir ese camino, aunque tú dices que los demás dicen amén, 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 pues bueno, si este camino te ha llegado hasta ese momento, pues síguelo y a lo mejor ese es el camino bueno, porque si tienes que consensuar tu visión con el equipo humano, que a lo mejor es más, digamos, quizás más acomodado que tú, pues al final no llegarás nunca a esa visión que tú has tenido, ¿no? O sea, yo no me parece tampoco malo, entre comillas, y teniendo en cuenta todos los conceptos de liderazgo que hay que poner en cuenta, en ser un poco cabezón e imponer tu visión como empresario. Un poco el concepto de constancia también es importante, ¿no, José Antonio? Ser constantes. Claro, es que ser constante posiblemente sea lo más importante, ¿no? Lo más importante, la constancia en cuanto a, yo creo, un poco lo que comentaba Germán, yo creo en un proyecto y puedo estar equivocado, pero en mi proyecto ya pivotará o ya cambiará, pero bueno, por lo menos he apostado por ese proyecto, ¿no? También es mucho más fácil encontrar seguidores si tienes un proyecto claro, ¿de acuerdo? Y eso consigues transmitirlo. Digo, si vas dando un poco tumbo y la gente no percibe hacia dónde vamos, es más difícil encontrar personas que te quieran seguir, ¿no?
Natasha, para terminar ya el debate, vamos a ir preparando a cada uno de nosotros durante 1 o 2 minutos unas conclusiones, alguna aportación que queráis ir haciendo. Si quieres, empezamos contigo, Natasha. Pues nada, yo creo que la mentalidad, concluyendo un poco del tema que estaban hablando ahora, creo que la mentalidad del asesor está cambiando un poco en el sentido que ya están abriendo puertas para entrar en colaboraciones. Nosotros, por ejemplo, ya nos vemos asesorando a asesores, es decir, nosotros hacemos la revisión de la contabilidad con tipo marca blanca. Creo que ahora también eso es un tema que estamos trabajando mucho ahora como tipo marca blanca, que antes, hace unos años, no se hacía. Ahora creo que los asesores han cogido esa confianza en otros profesionales para adaptarse a esa nueva modalidad de negocio, ¿no? Que eso también es súper interesante. Y para nosotros pues es un ingreso extraordinario. No tenemos el problema de tener que hablar directamente con el cliente, nos dedicamos únicamente a la revisión de la contabilidad, del asesoramiento final en el impuesto sobre sociedades y asesoramos al asesor en este sentido, ¿no? Y para concluir del tema del profesional a empresario, pues yo creo que yo diría a cualquier profesional, mira, intenta crear una visión, lo que dijo Germán, siempre tener ese plazo de tiempo, ¿no? Ahí tener un plan estratégico en cómo planteas llegar a ese destino para tu empresa y tener confianza en uno mismo, en el producto que está ofreciendo uno mismo a su cliente. Venga, Eva. Yo creo que en este caso la opción de profesional o empresario es una opción personal que va a depender de las circunstancias que tengas en ese momento tuyas personales, que hay cabida para todos y que no hay que tener miedo en colaborar, porque al contrario, la colaboración suma en vez de restar. Ahí no hay que tener miedo a la competencia porque no hay competencia. Al contrario, vas a ir más fuerte con ese compañero de viaje, sea opción socio, sea opción colaborador, y que juntos se van a conseguir muchas más cosas. Venga, José Antonio. Y un poco voy a terminar, pues como he empezado, citando otra vez a Robert Kiyosaki, en la separación que hacía entre empleado, profesional, empresario o gerente de negocio e inversor, ¿no? Básicamente es muy importante, cada uno que decida estar donde quiera estar, ¿no? Y para inversor hemos comentado que es más complicado, ¿no? Pero si uno apuesta por ser profesional, sí que le recomendaría que se especializara, bueno, mejor dicho, que se ultra especializara. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno muy complejo y en el que cada vez más los freelance o los profesionales generalistas pues tienen posiblemente menos cabida. Y si realmente decide dar el paso hacia ser empresario, hacia ser gerente de su propio negocio, a ver su despacho profesional pues como una actividad, pues bueno, pues que sepa que el principal obstáculo para pasar de profesional a empresario es el mismo, ¿no? Y que cuanto antes suelte, pues eso, que le gusta hacer y comience a hacer lo correcto, pues antes podrá hacer esa transición. Germán. Va a sonar a peloteo. Me sabe mal, pero va a sonar a peloteo. Pero es mi experiencia personal. El consejo que yo daría es que se asociaran al Club de Innovación. En mi caso, fue el clic que me hizo ganar seguridad, y de alguna manera José Pedro es el hacedor de eso. Me hizo ganar seguridad y estar rodeado del equipazo de afiliados del Club de Innovación, del Congreso, de ver cómo compañeros aportan y pierden el miedo a arriesgar y a equivocarse y a probar y a innovar, a mí ha sido lo que de alguna manera me ha hecho, bueno, volver a reengancharme con mis orígenes del inicio del despacho, como casi con la ilusión de un niño pequeño, que tampoco hace tantos años de que he pasado desde ese momento ahora, pero que creo que es un activador de la motivación fantástico. Bueno, te lo agradezco mucho, Germán, las palabras. Es la verdad. Yo voy a dar un consejo y no quiero que nadie se me ofenda, ¿eh? Pero
jugar a las medias tintas, de ser un empresario, ojo, no estoy hablando de tener 3, 4, 5 personas en el despacho. Es decir, yo veo compañeros con más de 10 personas en el despacho, que ya es un equipo de trabajo, y estar leyendo la nueva reforma de laboral, yo eso no lo veo mucho sentido. Es decir, creo que no es productivo. Y entiendo, y respeto las decisiones de cada uno. Pero jugar a ser empresario, a ser un buen empresario, teniendo 10, 15, 20 personas y más, y a la par estar como profesional, leyéndote todas las reformas, leyéndote toda la sentencia, la jurisprudencia, bla, 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 yo creo que eso no tiene que ser bueno para la salud. ¿Vale? Ya lo digo a nivel económico. No tiene que ser bueno para la salud. Entonces, yo os animo. O juegas a profesional a muerte o juega a empresario a muerte. Esas medias tintas, creo que estás perdiendo en el camino cosas, no sé si salud, que seguro, incluso yo creo que a nivel económico. Es decir, que creo que hay unas patas ahí que se están dejando, que o apuesta por una o apuesta por otra. Y hay que tener mucha valentía, lo entiendo, hay que tener mucha valentía para decir, mira, dejo mi profesión en la que llevo estudiando no sé cuántos años de la carrera, máster. Yo lo hice así. Hice 5 años, máster, cursos del CEF, un montón de años, que llegó un momento que decidí en decir, mira, me da igual. Hombre, lo hago y estudio y tal, y veo un poquito para estar siempre al día, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque al día de hoy estaría con más problemas, con menos dinero, no disfrutando. Entonces, yo creo que esas medias tintas, y lo pongo encima de la mesa para que cada uno reflexione, Y yo sé que hoy estamos hablando de cómo pasar de profesional a empresario, pero esos profesionales que quieran jugar, digo de jugar entre comillas, a ser empresario, ojo con querer jugar a las medias tintas, porque se van a tirar 15, 20 años, porque la estadística que estamos viendo es que hasta que eres capaz de tener un equipo, unos procesos, una tecnología medianamente bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De 15, 20 años mínimo? Mínimo 15, 20 años la estadística. Son muchos años en nuestra vida, para estar a medias tintas. Entonces, hasta que eres capaz de tener un equipo de 10, 15 personas, estar 10, 15 años sacrificado, yo no sé, yo creo que hay que pensar las cosas bien, ¿no? Y este es un poco el mensaje que quiero trasladar. Por supuesto, ¿no? Hemos tratado un tema que es socio sí, socio no. Iros a fórmulas de colaboraciones. No os empeñéis que el crecimiento es siempre por cuenta ajena. Lo mismo, creo que es un error. Creo que en colaboraciones se puede ganar mucho, eres rápido, tienes a una persona top, no se te va a ir porque siempre va a estar en colaboración, hay que tener un poquito de flexibilidad, aguantar a veces cosas que no tienes que aguantar, no pasa nada, eso lo hacemos todos, ¿no? Plan estratégico, Germán, ahí has estado brillante, macho, es decir, me encanta. ¿Cuántos empresarios tenemos en nuestro sector? ¿Cuál va a ser tu objetivo de facturación? ¿Y de rentabilidad? ¿Y de personal que estás buscando? Entonces todo es a ver lo que viene. A ver lo que viene este año. Hostia, macho. ¿Qué empresario es ese? Tenemos que y ya sabéis vosotros, mejor que nadie, y los que nos siguen, que uno de los conceptos más importantes a nivel de todo, ¿no? Yo diría que a nivel de todo es siempre visualizar. Si no te visualizas, no se consigue. Si no te visualizas, no vas a conseguir nada. Yo creo que hoy tienes ese coche porque un día lo visualizaste. Tienes esa casa porque un día la imaginaste, la soñaste, y luego decimos, y seguro que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto esos sueños se hacen realidad, pero porque un día lo visualizaste. Entonces, hay que ponerlo, hay que escribirlo, porque si no, no van a llegar las cosas. Y es que es fantástico. Nosotros, por hablar del Centro de Innovación, y con Marta, ¿no? Que la conocéis mucho, empezamos ya hace unos años a poner foco, y es que cumplimos los objetivos. Los cumplimos, pero porque los visualizamos, nos empeñamos. Pero esto es llevarlo a cualquier faceta de vuestra vida. Como pongas foco y pongas el objetivo. Así que, Germán, me ha encantado eso del plan estratégico, porque creo que tiene que ver mucho con el empresario de verdad. El miedo, que también Natasha lo ha dicho, ¿no? Es decir, pero esto ya, no sé, a lo mejor es más de psicólogo, otras historias internas, que a lo mejor alguna limpieza de estas internas que todos deberíamos hacer, y no estaría mal que resolvamos, porque todos vivimos con unos más, otros menos, otros son unos balas perdidas,
pero fundamental, ¿no? Y bueno, yo creo que se han hablado cosas muy, muy interesantes. Lo bueno de todo esto es que lo hemos dejado grabado, José Antonio. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Unos dueños, exacto, sí, no, mejor. Unos dueños de su silencio y esclavos de sus palabras, ¿no? Muy bien. Oye, agradecer mucho a los que han... Daniel, también brillante lo que has dicho, ¿no? Y además, Daniel, que trabaja en un despacho bastante grande, top a nivel nacional, como despacho de abogados, bueno, pues conoce muy bien la casa por dentro y efectivamente, ¿no? Cuando ya tienes esa estructura ya de procesos, tecnologías, recursos humanos, etcétera, pues al final nuestro negocio es tener a los mejores profesionales y es verdad que los buenos profesionales muchas veces no quieren estar por cuenta ajena, ¿no? A esto nos pasa, ¿no? Aquellos que tenéis un departamento jurídico no tiene nada que ver contratar a un consultor contable senior que contratar a un abogado. Es que los abogados van más por libre, esto nos enfada mucho a muchos empresarios porque al freelance es muy difícil encaminarle a nuestra ideología, a nuestro proceso. Es imposible, yo ya lo he dado por perdido. A un colaborador nos gustaría que se metiese en nuestra empresa y fuese... Es imposible, el colaborador es colaborador y esto lo tenemos que aprender, no es culpa del colaborador, es culpa nuestra de no asimilar que una persona top y con muchos conocimientos no quiere trabajar para ti, es normal. Entonces, bueno, pues esto que dice Daniel Agüera, ¿no? De que al final, pues si quieres crecer de verdad, ¿no? En un despacho fuerte, con facturación grandes, pues hombre, es imprescindible esos socios profesionales porque el buen talento es así, ¿no? Entre comillas, son socios, ¿no? Y también Rogelio, que ha añadido que no hacemos cucharas, tratamos con intangibles, con normas jurídicas interpretables, es más complejo que otros sectores. Claro, efectivamente, vivimos en un sector, José Antonio, de mierda, que esto no hay quien lo entienda, son todos los días nuevas leyes. Oye, aquí tenemos un problema, y es que tenemos un sector donde hay un cansancio muy grande. Es muy duro este sector, ¿eh? No, pero es un poco lo que comentaba. Yo ponía el ejemplo, no sé si supongo que estamos sin tiempo ya, ¿no? Yo comentaba el ejemplo de Rafa Nadal, pero es que realmente el ejemplo no sería exactamente ese, ¿no? La realidad es que no es que juguemos con la misma raqueta, es que nosotros conducimos un utilitario y la administración va con un Ferrari, ¿no? La administración, quiero decir que esa es la diferencia, ¿no? O sea, no jugamos los dos con las mismas reglas, ¿no? Entonces, claro, o con las mismas herramientas, ¿no? Por eso es tan importante la tecnología. Es lo que nos aproxima. O sea, por ejemplo, el departamento de gestión funciona el departamento de gestión de la administración tributaria funciona como funciona porque lo tiene todo automatizado, porque los requerimientos salen como churros. Y o nosotros nos ponemos a devolver esas bolas con las mismas herramientas, con herramientas del tipo, bueno, pues que los escritos salgan de forma más o menos automatizada y tal, o es que solo encajamos golpes. Somos el boxeador sonado que solo encaja golpes, ¿no? Entonces, claro, por eso se produce este cierto desánimo, ¿no? Entonces, cuando consigues parar esos golpes y recuperarte, bueno, es un poco como lo comentaba Germán, ¿no? Y consigues armar un plan estratégico, ostras, es que ese es el principio, ¿no? Es un sector, y yo no sé si tenéis la misma percepción, pero yo cada año noto más desilusión, noto más pesimismo, no sé. Pero bueno, esto ya daría para otro Twitch y hablaremos de ello, Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, a todos los que luego nos vais a ver en diferido. Muchísimas gracias, Natasha, Eva, Germán, José Antonio. Nos vemos en el próximo Twitch. Adiós. Gracias, chao. Gracias, adiós.